Bucle 682, parte 46. Emilia había superado las 3 pruebas, una hazaña que jamás hubiera creído posible, no hasta que alguien demostró confiar plenamente en ella y le dio el empujoncito que necesitaba para conocer su propia fuerza. Gracias a eso, la semielfa estaba determinada a seguir creciendo. Luego de romper el hechizo de la barrera, Emilia salió de la tumba y se encontró con un paisaje radicalmente diferente del habitual. Un manto blanco cubría toda la superficie visible y una ventisca perpetua azotaba la región. Emilia se percató rápidamente de la ausencia de la multitud que la acompañó todo el tiempo durante cada descanso entre pruebas. Emilia tardó un poco en notar la cúpula rocosa ubicada frente a la entrada del cementerio. Evidentemente, esa enorme formación de piedra no se encontraba allí antes. Aunque la nieve había cubierto cualquier huella y la ventisca hacía difícil tanto ver como oír, Emilia intuyó que la cúpula no estaba vacía y caminó hacia ella. Lady Emilia. En efecto, había gente allí. Los aldeanos de Arlam y los residentes del santuario llamaron a la semielfa al verla. Todos tenían expresiones consternadas. Todos, ¿qué pasó? Esta nieve. No lo sabemos, explicó Milde. Empezó a nevar hace un rato, pero ya se ha acumulado bastante. El joven Garfield construyó esta cúpula para que pudiéramos refugiarnos. Parece que él ya sabía que habría una tormenta. ¡Qué extraño! ¿Y los demás? Todos los que no están aquí se fueron con el joven Garfield. Se veían muy serios, como si algo grave fuese a ocurrir. Emilia miró en dirección al asentamiento. Un ruido distante llegó a sus oídos a través del fuerte viento. Sonaba como una sucesión de estruendos. Además, el maná circundante estaba anormalmente inquieto, como si se estuviera usando mucha magia en un lugar cercano. Ya veo, miró de vuelta a los aldeanos y residentes. He terminado las pruebas. La barrera ya no está, pero ahora mismo no podemos salir del santuario, no con esta nieve. Señaló al templo de piedra. Deben refugiarse en la tumba, luego se dirigió al semihumano que se encontraba al frente de los suyos. ¿Tú, puedes proteger a todos mientras tanto? El hombre dio un respingo por la inesperada petición de la semielfa, pero un segundo después respondió con firmeza, como un soldado acatando la orden de un superior. Sí. ¿Qué hará usted, señorita Emilia? Milde preguntó. Iré a ver cómo están los demás, echó un vistazo a toda la multitud, dándoles una mirada de confianza. ¿Me esperarán sanos y salvos? Todo el mundo asintió con entusiasmo. Usted también manténgase a salvo. Sin más que decir, Emilia partió rumbo al asentamiento. A medida que se acercaba, los sonidos se hicieron más claros y la perturbación del maná fue más notoria. Finalmente llegó al punto de interés, el lugar del cual provenían los ruidos y el movimiento mágico. La semielfa se quedó perpleja cuando vio que Garfield, Ram y varias Rayusus se encontraban luchando contra Roswaal. Hechizos y ataques físicos volaban de un lado a otro, pero incluso con la desventaja numérica, era el hechicero más poderoso del reino quien llevaba las riendas de la batalla, haciendo retroceder constantemente a sus adversarios con su gran destreza. Detenga esto, amo Roswaal. Rem intentó razonar con él, pero la única respuesta que obtuvo fue una bola de fuego que esquivó a duras penas. Payaso de mierda. Te voy a patear el culo. Garfield trataba de acortar la distancia para golpear al mago, pero fue repelido por una seguidilla de hechizos. Mientras tanto, Ram y las Rayusu procuraban desgastar las reservas de Roswaal, lanzando hechizos de forma constante para obligarlo a bloquearlos. Todo el plan salió mal desde el principio porque Roswaal nunca fue vulnerado por el hechizo de la tormenta de nieve. Ya fuera que Leandro se equivocó al dar las instrucciones o que entendió mal lo que explicó la historia original, el hecho fue que Roswaal recibió al grupo de conspiradores en perfectas condiciones. Esto naturalmente condujo al inicio de un conflicto violento, en el cual ninguno de los bandos estaba dispuesto a rendirse o negociar, y aunque Roswaal parecía tener la balanza inclinada a su favor, también era cierto que el bando de los conspiradores no necesitaba vencer para ganar la batalla y cumplir su objetivo. No, ellos solo tenían que destruir el Evangelio. Esto era mucho más sencillo y solo requería agotar o distraer al mago lo suficiente para quitarle el libro.
Volviendo con Emilia, ella finalmente reaccionó y decidió que no era momento de preguntar. Ella sabía que Roswaal había estado actuando de forma sospechosa e incluso presenció su tenso intercambio de palabras con Leandro, en el cual fue casi acusado por el pelinegro. Por lo tanto, Emilia no lo pensó dos veces y se unió al equipo conspirador. Roswaal había sentido la presencia de Emilia, pero no esperaba que ella actuara tan pronto y tan radicalmente. De repente, una lluvia de carámbanos cayó sobre él, tomándolo casi completamente desprevenido y logrando herirlo. Lady Amelia. Gretaran Ram y Ram al unísono, mirando a la semielfa con sorpresa. No tengo idea de lo que está pasando, pero quiero ayudar, así que cuenten conmigo. Ella exclamó con determinación, provocando una sonrisa en las Rayuso ancianas, una mirada de respeto en Rem y Ram y un «oh» de admiración en Garfield. Vaya, ¿quién lo diría? El mago no sabía si reír o llorar. La frágil e ingenua muñeca, siempre tan dependiente y manipulable, se había convertido en una pieza competente, otro peligro a tener en cuenta. Después de todo, parece que aún estaba subestimando tu capacidad de influir en ellos, Leandro, murmuró con amargura. Sin embargo, esto es lo más lejos que puede llegar la pequeña rebelión que has orquestado. Tu mentalidad avariciosa es un defecto grave y haré lo que haga falta para convencerte de ello, incluso si tengo que llevar este mundo a su fin. Pese a su declaración, Roswaal se vio arrinconado de forma lenta pero segura debido al cambio de balance que supuso el refuerzo de Emilia para el bando enemigo. Otra consecuencia en ese efecto dominó fue que las reservas mágicas del hechicero se agotaron mucho antes de lo anticipado, volviéndolo realmente vulnerable por primera vez. Esto no fue desaprovechado por los conspiradores, quienes ya habían preparado varias tácticas para ese momento. Con un esfuerzo conjunto, se sincronizaron para obligar a Roswaal a protegerse de una oleada de hechizos que llegaron por el frente mientras Rem, con su cuerno activado, y Garfield se lanzaron hacia él desde diferentes flancos. Roswaal intentó cubrirse con una doble barrera de hielo y tierra mientras neutralizaba los hechizos que llegaban, pero la fuerza de Rem y Garfield fue suficiente para atravesar sus defensas. Roswaal los esquivó a último momento elevándose en el aire con magia de viento, pero no contaba con que Ram lo estaba esperando, llegando por detrás y asestándole una patada que lo arrojó al suelo. La pelirrosa tuvo que emplear todo su poder demoníaco latente para realizar ese movimiento de forma efectiva, de modo que cayó al suelo sin fuerzas casi al mismo tiempo que Roswaal. El hechicero rodó sobre la nieve y se incorporó a los pocos segundos, el ataque solo lo aturdió por un momento, lo cual no le extrañó, ya que su fiel Ram jamás intentaría dañarlo seriamente, incluso en esas circunstancias. Pero entonces, Roswaal descubrió que algo faltaba. El Evangelio. El libro de la sabiduría, el precioso regalo de su maestra ya no estaba. Roswaal no tenía planeado seguir adelante con su vida, al menos no con esa versión de su vida. Pero aunque ya había resuelto dejar todo en manos de su próximo yo, no pudo evitar sentirse vacío y enajenado cuando lo único que le importaba en el mundo le fue arrebatado. Devuélvelo. El mago avanzó hacia Ram, que abrazaba el libro en su pecho mientras yacía en el suelo. Desafortunadamente, su camino fue obstaculizado por Emilia. Ríndete, Roswaal. Esto no está bien. Lo que sea que estés intentando hacer solo ha logrado que todos se preocupen y se lastimen por tu culpa. Ah, Lady Amelia. Realmente no quiero escuchar consejos de vida viniendo de ti. Con un tono que resumaba desprecio, Roswaal disparó su magia contra la semielfa. Ella se las arregló para bloquear todos sus ataques durante varios minutos en los que ambos gastaron una gran cantidad de sus reservas de maná, que en el caso de Roswaal se vieron agotadas. ¿Ya te calmaste? Emilia se mantuvo imperturbable todo el tiempo. Deja de ser tan terco y... Glub. De repente, el aura de Roswaal estalló con una increíble cantidad de maná. Habiendo previsto que algo podría salir mal, el hechicero preparó una fruta boqueico para comérsela en caso de quedar demasiado agotado para seguir peleando. En un momento tan crucial como aquel, una jugada de tal magnitud tenía el poder para decidir el resultado de la batalla. Demostrando ese punto, Roswaal desató un torrente de hechizos que abrumaron a todos, dejando fuera de combate a la gran mayoría. Solo Emilia permaneció en pie, enfrentando al mago con más enojo que miedo. ¿Por qué vas tan lejos? ¿Qué es lo que quieres?
He querido lo mismo por los últimos 400 años, Lady Amelia. Lamentablemente no soy capaz de cumplir mi sueño por mis propios medios, pero no se preocupe, Leandro me ayudará con eso, aunque tenga que aplastar su corazón una y otra vez para hacerlo entrar en razón. Con eso dicho, Roswaal conjuró silenciosamente un fragmento de roca puntiagudo y alargado. Emilia no lo percibió en absoluto, por lo que cuando el fragmento salió volando como un proyectil, la chica estaba totalmente indefensa. Sin embargo, el ataque no fue dirigido hacia ella. No pude encontrar a nadie bajo los escombros. La destrucción había sido tan grande que borró cualquier detalle reconocible de lo que alguna vez fue la mansión. Mi mente era un desastre. ¿Valía la pena seguir peleando si todos habían muerto? Definitivamente no, pero aún no encontraba ningún cadáver, de modo que tampoco era seguro asumir que mis aliados ya no estaban vivos. Pero si no estaban aquí, ¿en dónde estaban? Me habría encantado buscar la respuesta a esa pregunta, sin embargo, tenía ciertos pendientes que no podían esperar. El doppelganger estaba herido, desgastado y con un brazo menos, pero seguía siendo un maldito problema. Sus golpes de espada me causaron heridas mortales varias veces más, provocando un consumo excesivo en la magia de la maldición que me mantenía vivo. Si esto seguía así, no tardaría mucho tiempo en perder mi pseudo-inmortalidad y el bucle se iría a la mierda. Lo último que quería era perder el maravilloso momento que tuve con Rem, pero sobre todo, ahora estaba más cerca que nunca de ganarle al espadachín. Después de perder contra él más de 600 veces, sus movimientos quedaron grabados en mi subconsciente. Tenía que concentrarme y estar atento, solo entonces podría vencerlo. Respiré hondo, cerré mis ojos por un momento y pensé en todo lo que me motivaba, mi linda Rem, mi tierna Emilia, mi hermoso Reynard, mi adorable Patrache, mi estúpido Otto. También me imaginé una chocotorta, para más placer. Entonces todo se volvió más lento y armónico, como una coreografía. Cada movimiento del espadachín ahora encontraba una respuesta inmediata de mi parte, empecé a evadir o bloquear sus ataques instintivamente y con tanta naturalidad que ahora era casi divertido luchar. Recuerdo haber leído en alguna parte que no importa lo malo que seas en algo, si practicas lo suficiente, en algún momento podrás hacerlo bien. Yo no lo tomaría como una verdad absoluta, pero sí creo que aplica en muchos casos. Por ejemplo, cuando jugué cierto videojuego, mi primera partida se sintió infernalmente difícil en varios momentos. Al final, después de superar cada reto del juego, su dificultad ya no parecía gran cosa. Finalmente me estaba adaptando a esa dificultad. De repente, el espadachín ya no se veía aterrador e intocable. Tampoco es que hubiera dejado de ser peligroso, pero ahora yo podía hacerle frente. Eres muy fuerte. Nunca habría pensado que podría volverme tan bueno con la espada, incluso si fue en otra vida. Él trató de cortar mi cabeza otra vez, pero detuve su ataque sujetando su muñeca. Gracias, por mostrarme que mi límite está mucho más allá de lo que creía. Dejé de estar a la defensiva y pasé al ataque, golpeando al doppelganger con puños y patadas certeros, eludiendo todos sus intentos de trampa y contraataque. Si él hubiera tenido una maldición como muñeca maldita y hubiéramos peleado en igualdad de condiciones, no estoy seguro de quién habría dominado el combate en ese caso, pero esta vez fui yo. Su físico era inferior al mío en todos los aspectos, por lo que su derrota fue cuestión de tiempo. Fue bastante tenaz, porque se resistió hasta el final, pero cuando sus fuerzas estaban mermadas y ya no podía defenderse, le arranqué la daga del hombro y la usé para cortar su cuello de lado a lado. El tajo lo hizo desangrarse rápidamente y su cuerpo cayó al suelo lentamente. Gané. Gané, carajo. Exclamé con júbilo. Por fin. Me agaché y recogí la espada, que había caído junto a su dueño y se encontraba sobre un charco de sangre. Viéndola de cerca, la espada no era realmente negra, sino de un tono gris ceniza, bastante oscuro. En el instante en que la sostuve, pude sentir el poder latente del arma reaccionando a mi toque. Espada Jin, susurré, con la certeza de que así se llamaba. La magia de la espada se agitó al oírme llamarla, como si me estuviera respondiendo. Probablemente me reconoció como su dueño, teniendo en cuenta que los doppelganger son clones o versiones alternativas de mí. Con una espada así y la destreza del espadachín, mi poder iba a crecer demasiado. Eso me hizo preguntarme cuán jodidamente fuertes serían los próximos doppelganger a los que me enfrentara.
Estaba seguro de que Pandora no me pondría las cosas fáciles. Mierda, las chicas. Y Otto, no olvides al buen Otto. Con mi autoridad nuevamente desbloqueada, levanté todos los escombros y confirmé mi suposición de que mis aliados no estaban en la mansión cuando fue destruida, así que me elevé en el aire para buscarlos. No deberían estar muy lejos. Luego de unos segundos, divisé un bulto oscuro en la lejanía, el mismo parecía estar conformado por varias figuras. Volé rápidamente hacia ellas y entonces pude respirar con alivio, ya que eran las personas que buscaba. Otto estaba con Patrasche, quien a su vez jugaba con Petra y Meili, mientras Frederica y Elsa se encontraban juntas, mirándose de forma no muy amistosa. Seguro que Frederica la estaba vigilando. Solo faltaba Betty. Aterricé con el suficiente ruido para que todos se percataran de mi llegada. Rápidamente fui rodeado y acosado con preguntas, principalmente de Petra y Otto. Esperen un segundo. ¿Dónde está Betty? Hubo un breve silencio luego de mi pregunta. No fui capaz de distinguir si era incertidumbre o tristeza lo que dejó a todos callados, pero Frederica me despejó la duda. La señorita Beatrice se quedó en la mansión. Ella nos trasladó aquí con su poder. Mi corazón se encogió un poco con esa respuesta. Si se quedó, eso significa que o bien permaneció en la biblioteca prohibida y desapareció con ella, o murió con el ataque del espadachín. Mierda, no. Puta madre. Ya había hecho lo más difícil. No se puede arruinar ahora. La frustración me invadió y perdí los estribos, golpeando el suelo con tanta fuerza que la tierra a mi alrededor se hundió. Obviamente, esta inútil exhibición solo sirvió para asustar a Petra, que se escondió detrás de Frederica con una expresión angustiada. Esto me hizo volver a mis cabales, sintiendo vergüenza por mi propio comportamiento. Perdón por eso. Yo, no sé qué hacer. Necesito a Betty para salvar a todos. En ese preciso instante, la espada Jin vibró. Giré la cabeza para mirarla bien, creyendo que lo había imaginado y noté que realmente había algo extraño con el arma. Parecía querer moverse sola, apuntando a cierta dirección. Sabía que la espada me llevaría donde quisiera ir, pero una cosa era crear portales, ahora se sentía como si ella misma quisiera guiarme a un lugar. Como no tenía idea si estaba desesperado, decidí confiar ciegamente en la espada y empecé a volar en la dirección indicada sin darle explicaciones a los demás. No me sorprendió mucho descubrir que la espada me llevaba de regreso a la mansión, más específicamente a un lugar donde quedaban vestigios de la magia de Betty. En ese punto, la espada empezó a zumbar con intensidad. ¿Qué? Oh, espera, creo que lo entiendo. Moví la hoja sobre el espacio donde se hallaba la magia residual, absorbiéndola. El zumbido se intensificó y finalmente comprendí lo que la espada estaba tratando de hacer. Sonreí con fascinación por el poder y la inteligencia de esta arma, la cual parecía tener vida propia. Tal vez no es demasiado tarde. Con un movimiento suave y fluido, blandí la espada en el aire, formando una grieta dimensional y entrando en ella. Bucle 682, parte 47. ¿Qué demonios es este lugar? La espada me hizo seguir el rastro de Betty, usando su magia como enlace para encontrarla. Cuando estaba haciendo la grieta dimensional, me llegó una imagen mental de este sitio y eso fue lo que me ayudó a llegar aquí, pero ¿cómo se supone que la busque? Todo lo que había era una extensión aparentemente infinita de oscuridad. No era un vacío absoluto, porque aún había ciertas cosas. Por ejemplo, había luz para reflejar colores y aire para transportar sonido, o al menos así debería explicarse que yo aún pudiera ver mi cuerpo y oír mi voz. Por lo demás, no había suelo, techo o paredes. Me encontraba flotando en un espacio aparentemente sin gravedad. La apariencia de este sitio me recordaba al castillo de los sueños de Echidna cuando ella le quitaba toda la decoración y solo quedaba el fondo cósmico. Quizás era justamente eso, una dimensión de bolsillo o algo así. En todo caso, no lo averiguaría especulando, así que empecé a moverme. Como no podía caminar o patalear para impulsarme, usé la autoridad de la pereza para desplazarme. Mientras volaba por ahí, sentí que el tiempo fluía diferente.
No podría decir si estuve deambulando unos segundos, días o siglos. Creo que perdí la noción del tiempo al no tener ninguna referencia del mundo terrenal. La espada Jin había dejado de funcionar cuando llegué, pero en algún momento cobró vida y nuevamente empezó a indicarme cierta dirección. Otra vez, pasé un tiempo indefinido recorriendo aquel lugar. Entonces. Betty. Mis ojos se iluminaron al visualizar la figura de la niña, que se hallaba flotando a la deriva. Aceleré mi vuelo para alcanzarla lo más rápido posible, como si fuera a desintegrarse si no lo hacía. Taro Bari no desapareció, ni antes ni después de asegurarla entre mis brazos. Estaba tan aliviado de que hubiera sobrevivido, de haber podido encontrarla. También me sentí muy culpable, ya que todo esto fue parte del efecto mariposa que tuvieron mis acciones. ¿Eres tú? Ella se despertó, aunque parecía muy débil y apenas se movió. Me di cuenta de que esto podía deberse a la destrucción de la biblioteca. En primer lugar, yo no tenía idea de cómo o por qué Betty fue transportada a este lugar. Quizás, cuando esa dimensión colapsó, el universo no supo qué hacer con ella y la envió a otra dimensión al azar. Ni idea, pero definitivamente no iba a obtener la respuesta con tan poca información. Sí, soy yo. Vine a salvarte. Betty me miró con sus preciosos ojos mezcla de azul y rosa. Podía ver el dolor y la tristeza en su expresión, un sentimiento acumulado durante siglos, alimentado por el miedo y la soledad. Yo. Creí que finalmente sería libre, murmuró con la voz rota. ¿Por qué? ¿Acaso es mi destino sufrir así eternamente? Me dolió mucho ver a una niña que lamentaba el hecho de no haber podido morir. Eso me hizo sentir peor que antes y mi deseo de consolarla se volvió más fuerte. La muerte no es una solución, Betty. Sí, claro, mira quién lo dice. Tienes que aprender a amar la vida. Yo no era precisamente un ejemplo de esa doctrina, pero lo importante era transmitir la idea. Nunca es tarde para aprender. Mientras vivas, podrás intentarlo todas las veces que quieras. Ella cerró los ojos un momento, frunciendo su rostro con una vieja angustia. Pero esa persona. No existe tal persona. Tú eliges tu propio destino. Al escuchar mis palabras, Betty empezó a llorar. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando por su cabeza, así que me limité a abrazarla en silencio mientras se desahogaba. Dios, parezco un papá luchón. Finalmente, ella se calmó lo suficiente para hablar de nuevo, aunque seguía sollozando y aferrándose a mi pecho. Odio estar sola y odio sentirme así. La entendí perfectamente. Yo estaba en un mundo diferente, donde todo era nuevo y extraño. No tenía una casa, ni a mis viejos amigos ni a mi familia, así que me estaba esforzando para construir nuevos vínculos y algo que se sintiera parecido a un hogar. A pesar de que Betty sí nació aquí, ella no conocía bien el mundo, lo único que entendía era que la gran mayoría de personas vivía mucho menos tiempo que ella y que no sabía cómo acercarse a esa gente. Las pocas relaciones cercanas que tuvo acabaron en pérdida y dolor para ella. Lo sé, es por eso que estoy aquí. No pienso dejarte sola. Lo harás al final. Eres un humano. Envejecerás y morirás. Según la madre naturaleza, eso es lo que pasaría. No obstante, resulta que este mundo tiene muchas contradicciones, y la más grande de ellas es la magia. Con algo de suerte, podría servirme de varios hechizos y maldiciones para extender mi tiempo de vida de forma indefinida. Pero la longevidad tenía demasiadas implicaciones y yo no sabía si quería vivir tanto tiempo. Sin embargo, mostrar dudas ahora equivaldría a perder mi oportunidad de convencer a Betty y usarla, me duele decirlo así, aunque es la verdad, para salvar a los demás. Eso no es del todo cierto, negué con una sonrisa. Ya debes haberte dado cuenta de que no soy un humano normal. ¿Y eso qué? Betty preguntó con voz llorosa. No iré a ninguna parte, sin importar los años que pasen, me obligué a decir eso aunque no tenía idea de si podría mantener mi palabra, lo cual reforzó mi autodesprecio. Estaré contigo el tiempo que sea necesario hasta que ya no tengas miedo. ¿Te quedarás? ¿Vivirás mucho tiempo? Me miró con una mezcla de temor y esperanza. ¿De verdad? ¿Lo prometes? Por supuesto, asentí,
extendiendo mi mano para tomar la suya. Obviamente no planeaba hacer tal cosa. Mi intención era cambiar la mentalidad de Betty en poco tiempo, evitando tener que cuidarla durante siglos. Ahora mismo solo estaba exagerando un poco para resolver este asunto lo antes posible. Esperaba poder ayudarla con su problema, de lo contrario no tendría más opción que cumplir mi promesa. Betty sonrió y tomó mi mano, sus ojos brillaban de emoción, ya que este gesto era el comienzo de todo, la base de nuestra unión. Leandro. La frase quedó inconclusa. De repente, un resplandor iluminó el vacío que nos rodeaba. Sentí escalofríos cuando vi que una figura colosal se materializó de la nada frente a nosotros. Por su aura, supuse que se trataba de una entidad muy poderosa, ya que emitía una presión aplastante, me hizo sentir como una hormiga mirando a un elefante. Su apariencia era indefinida, pues la envolvía una niebla brillante que solo dejaba ver el contorno de su cuerpo, el cual poseía una forma humanoide. Me quedé petrificado. Estaba demasiado sorprendido para hablar o moverme, y al parecer, Betty también. Justo después, una voz polifónica resonó en todas partes, con un sonido penetrante que me provocó una leve migraña. Un intruso. Debo eliminar. La criatura desconocida levantó una mano y apareció un orbe brillante en ella. Sin embargo, de pronto alzó la mano y la esfera se volvió varias veces más grande que su inmenso cuerpo. Incluso a esta distancia, el calor y la energía que emanaba la esfera me hizo comprender que se trataba de un sol en miniatura. Santa mierda, murmuré. ¿Qué es eso? Betty tampoco reconoció a la entidad. Ni puta idea. Empecé a volar lejos de esa cosa, pero no me estaba alejando de ella en absoluto, como si la física hubiera dejado de funcionar. Para peor, la entidad arrojó el mini sol hacia nosotros como si fuera una pelota de playa. Inmediatamente recordé la escena de Bardock siendo engullido por la supernova de Freezer. Si esa bola de fuego se acercaba más, sin duda Betty y yo moriríamos. Entonces recordé que ahora tenía una conveniente arma que abre portales. Me apresuré a invocar la espada Jin en mi mano y abrí una grieta dimensional, entrando en ella con Betty justo antes de que el fuego nos alcanzara. Al llegar al otro lado, nos caímos y rodamos por el suelo. Mi corazón latía desenfrenado, como si mi cuerpo aún no se diera cuenta de que el peligro había pasado. ¿Qué mierda fue eso? Tenía la incómoda sensación de haber visto antes a esa criatura. Incluso el lugar me sonaba de alguna parte, pero no podía recordar nada al respecto. Maestro Leandro. Señorita Beatrice. Oí la voz de Frederica y me di cuenta de que había regresado. Estaba justo en el lugar donde abrí el portal anterior, en medio de los restos de la mansión. Así que solo necesito pensar en un lugar para abrir un portal que me lleve ahí. Bueno, supongo que no funcionará con sitios que no haya visitado antes. Eso aumentó mis sospechas. Yo había estado en ese lugar y había visto a esa entidad. Me daba mucha curiosidad y quería desvelar ese misterio, pero no era un buen momento para la introspección. No era solo Frederica, todos habían venido hasta aquí. Probablemente me siguieron cuando empecé a buscar a Betty. ¿Cómo es posible? Frederica se sorprendió mucho al verla en mis brazos. Pensé que ella estaba. Es complicado, repetí mi excusa para posponer cualquier explicación. Iré con Betty al santuario. Ustedes quédense en el pueblo mientras tanto. Eso también va para ustedes dos. Mi dedo índice apuntó a Elsa y a Meili, las cuales se encogieron de hombros y no replicaron. De acuerdo, terminemos con esto. Me preparé para abrir una grieta dimensional, pero mis piernas se aflojaron y caí de rodillas, apoyando las manos en el suelo cuando me invadieron las náuseas. Todo estaba pasando muy rápido y sentí que me iba a desmayar por todo el esfuerzo que había hecho, pero todavía no podía descansar. Betty me apretó la mano, observando mi aspecto con preocupación. El cansancio debió pasarle factura a mi cara. Leandro. ¿Estás bien? Sí. Ya casi lo logramos. Solo tenemos que encargarnos del gran conejo. Luego de tomarme unos segundos para reunir fuerzas nuevamente, blandí la espada Jin una vez más, creando un nuevo portal hacia el cementerio de la bruja.
Ahora sí, caminé a través de la grieta dimensional y llegué a un lugar bastante distinto de lo que recordaba. El santuario estaba cubierto de nieve, como supuse que ocurriría. También podía sentir el miasma del gran conejo en los alrededores. Mierda, espero no haber llegado tarde. Según el plan, todo el mundo debía refugiarse dentro de la tumba de Echidna. Volé rápidamente con mi autoridad y cuando llegué al lugar, sonreí con alivio. Están aquí. El gran conejo se veía como una gran y furiosa marea blanca. Sus ojos sangrientos brillaban como diminutos rubíes. Parecía que todos se habían reunido en torno a la tumba, lo cual facilitaba enormemente el trabajo por hacer. De repente, me percaté de algo extraño. ¡Qué raro! Emilia debería estar aquí, manteniéndolos a raya. ¿Por qué no está? ¿Y cómo es que esos animales no entraron a la tumba si ella no los detuvo? Mirando de cerca, noté que había un grueso muro de hielo tapando la entrada. Eso explicaba mi segunda duda, por lo menos. Betty, tengo que deshacerme de estos pequeños malnacidos. ¿Crees que puedas ayudarme con eso? La niña me miró con una mezcla de indignación y orgullo. ¿Por quién me tomas? Claro que puedo. Muy bien. Yo los junto y tú los matas. Bajé lentamente hasta el suelo. Los conejos que estaban cerca intentaron morderme, pero los aplasté fácilmente con mi autoridad. Vamos, vengan por mí. Los provoqué, liberando una gran cantidad de miasma para atraerlos. La estrategia funcionó bastante bien, porque los conejos empezaron a desesperarse por devorarme y se amontonaron, formando una pequeña montaña blanca. Cuando los hube reunido todos, rompí el suelo debajo de ellos para formar una plataforma que hice flotar en el aire. Acto siguiente me alejé para dejar el resto en manos de Betty. Ella había tenido tiempo suficiente para prepararse y no se hizo esperar, desplegando una poderosa magia Jin que yo aún no era capaz de realizar por mi cuenta. Al chamac. La oscuridad se tragó al gran conejo y le puso fin a esta odisea. Aunque en tiempo real solo duró una semana, la cantidad de reinicios que hice fue equivalente a casi 2 años para terminar este arco argumental. Me quedé mirando a la nada por unos segundos, procesando el hecho de que ya todo había terminado. Quería desmayarme de una vez, pero todavía me faltaba comprobar que todos estuvieran bien. Sabía que era exagerado, y aún así no podría estar tranquilo hasta entonces. Sin embargo, los demás no deberían haber tenido problemas con el plan. Me acerqué al muro de hielo y lo destruí, revelando el interior de la tumba, que estaba repleto de personas. Oh, es el señor Leandro. Los aldeanos de Arlán vinieron corriendo al verme. No me digan así, me quejé por lo bajo. Qué bueno que hayas regresado, joven. La vieja Milde me saludó. ¿Ya pasó la tormenta? Estoy preocupada por Lady Amelia. ¿Ella no está con ustedes? Fruncí el ceño. Se marchó hace no mucho tiempo, explicó ella. Tampoco hemos visto al señor ni a las criadas. Garfiel y la anciana tampoco han vuelto, dijo un semihumano con expresión seria. Lo de Roswaal y los demás tenía sentido porque la rebelión que organicé debía mantenerse en secreto, así que obviamente no se sabría lo que estaba pasando con él. Pero no entendía por qué Emilia se separó de los demás. Según mis cálculos, ella debió terminar las pruebas y ayudar tanto a aldeanos como a residentes a refugiarse en la tumba y quedarse con ellos para protegerlos. Mientras tanto, Ram, Garfiel y Rayusu se encargarían de Roswaal rápidamente, aprovechando que estaría débil por el hechizo del clima. ¿Me había equivocado en algo? ¿No interpreté bien las cosas? La ansiedad empezaba a carcomer mi mente y me llené de remordimiento ante la posibilidad de haber cometido un error. Iré a buscarlos, di media vuelta y me fui. Al parecer, la tormenta no había cesado. Luego de volar un poco, llegué al asentamiento y me detuve en seco. No se veía bien. El terreno estaba rodeado por una muralla de hielo, y los edificios habían sido destruidos como si se hubiese disputado una guerra allí. Mierda. Hasta ese momento, había pensado que estaba siendo paranoico, que el plan de neutralizar a Roswaal no pudo haber fracasado. En ese momento, mis entrañas se sintieron pesadas.
Realmente creí que sería tan fácil tender una trampa al mago más poderoso de la humanidad, un hombre con 400 años de experiencia. De repente, mi plan me pareció ridículamente ingenuo y arrogante. ¿Por qué fui tan vago para planear un movimiento tan importante y peligroso? Puse todo este maldito bucle en juego. Ese psicópata pudo haber asesinado a cualquiera de ellos solo para obligarme a reiniciar. Aceleré al máximo, buscando alguna señal de mis aliados o del propio Roswaal. La muralla debió haber sido creada por Emilia cuando llegaron los conejos, así que ella no podía estar lejos. No me equivocaba. La vi en la distancia junto a Rem y Ram. Garfiel y Rayuso estaban detrás de ellas, mientras que Roswaal se ubicaba en el extremo opuesto, enfrentado al resto del grupo. Me temo que llegas tarde, Leandro, dijo el mago cuando me acerqué lo suficiente. Pero aplaudo tu esfuerzo, estuviste muy cerca de ganarme. Confundido, miré atentamente a todos. Entonces me di cuenta de un detalle aterrador. Una mancha roja se extendía gradualmente sobre el blanco puro de la nieve. Aunque tenía miedo de lo que vería, me obligué a seguir el rastro de la sangre para encontrar su origen. Lentamente, mis ojos se movieron hacia arriba y entonces vi lo que no quería ver. Ram sostenía a Rem en sus brazos, mirándola en shock. Ella tenía un agujero en el pecho, una herida de la que aún salía sangre. En su rostro ya no había movimientos ni expresiones, y sus ojos no tenían el hermoso brillo que me despidió hace solo unas horas. Rem, mi Rem. Estaba muerta. No sabía cómo sucedió, pero realmente no importaba. A fin de cuentas, yo no querría vivir en un mundo sin ella. ¡Ja! Ese fue mi último suspiro. Con esa lenta y dolorosa exhalación, dejé ir mi apego por este bucle. Tendría que rehacer todo, incluso si eso implicaba volver a sufrir o renunciar a algunas cosas. Siempre que pudiera mantener a todos los que me importaban con vida, estaría bien. Cerré los ojos y usé mi autoridad para aplastar mi propio corazón, terminando con todo rápidamente. La sensación del RBD no fue diferente esta vez. Mi estómago se retorció con asco y sentí el dolor residual de mi muerte anterior. No le presté mucha atención, ya me había acostumbrado a ello. Pero cuando abrí los ojos, me negué a creer en lo que veía. Nieve, sangre, dolor. Y Ren muerta. Todo seguía igual. Bucle 683, parte 48. Leandro no quería aceptarlo, mejor dicho, no podía aceptarlo. Si el punto de guardado se actualizó, Ren permanecería muerta. ¿Ren muerta? En una historia que se basa en que el protagonista puede volver atrás las veces que sean necesarias para salvar las vidas de sus amigos. Eso no tenía sentido. Por eso, Leandro decidió que no lo aceptaría y usó su autoridad de nuevo. Murió, regresó y se encontró en el mismo escenario. ¿Qué hizo entonces? ¿Se rindió? Por supuesto que no. Él murió otra vez. Y otra, y otra, y otra. Su mente ya no funcionaba como debía, sus emociones lo habían cegado por completo. No había manera en la que él siguiera adelante sin Rem. Sin embargo, no importó cuántas veces muriera. En cada ocasión, el RBD lo envió al mismo punto. Finalmente, Leandro pasó de la negación a la ira. Satella. Satella. Su voz llenó el santuario. Déjame salvarla. Satella. Pero la bruja no respondió a su clamor. En primer lugar, había sido ella la que cambió el punto de guardado. Si lo hizo así, fue precisamente porque no pensaba permitir que Leandro volviera atrás. Esta comprensión hizo que la sangre de Leandro hirviera. Una explosión de miasma salió de su cuerpo debido al excesivo uso del RBD. Hija de puta. No puedes hacerme esto. No me jodas. La furia se había apoderado del pelinegro. El miasma se condensó en una niebla oscura que lo envolvía por completo, llenando su mente con impulsos destructivos. Ya todo daba igual. Si el mundo le daba la espalda, Leandro lo haría pedazos con su poder. El pelinegro trató de invocar su espada, sin embargo, dos pares de brazos lo rodearon con fuerza en ese momento. Detente, Leandro. Tienes que calmarte.
Mírame, soy yo. Estoy justo aquí. Emilia y Betty lo abrazaron al mismo tiempo, intentando contenerlo y hacerlo entrar en razón. Suéltenme. Activando su autoridad, él se liberó fácilmente, enviando a volar a las angustiadas chicas. La ira nublaba su raciocinio, pero aún tenía la suficiente conciencia para reconocer a sus seres queridos. Por eso, sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Rem. Capitán, Garfield apretó los dientes al ver así a su amigo. Las heridas del semihumano le impidieron proteger a la criada Peliazul, y ahora tampoco podía hacer nada para ayudar a Leandro. Se sintió profundamente amargado e impotente por toda la situación, hasta el punto en que empezó a llorar. Maldición. Roswaal no comprendía el quiebre emocional de Leandro. ¿No se suponía que él ya habría reiniciado el mundo? ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué se puso a gritar como loco? ¿Acaso? La conclusión a la que llegó el hechicero fue que por algún motivo, Leandro ya no podía deshacer lo que pasó. Roswaal había cometido un grave error de cálculo y con ello su plan quedaba potencialmente condenado al fracaso. Oh, no. Necesitaba orientarse. Aprovechando la distracción general, el hechicero corrió hacia el lugar donde Ram soltó el evangelio cuando fue a levantar el cuerpo de su hermana. El libro estaba abierto precisamente en la sección de las últimas profecías. Para sorpresa de Roswaal, el texto se detuvo en la última parte que leyó y no había nada más, su futuro estaba en blanco. Ja, 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 ja. Roswaal se puso las manos en la cabeza y empezó a reír. Pensó en todo el esfuerzo y sacrificio que hizo durante los últimos 400 años. Durante mucho tiempo, creyó que podría manipular el destino y usarlo a su favor, pero a último momento, su tan ansiado futuro perfecto se le escapó de las manos. Maestra. ¿Qué debería hacer? En ese momento, una figura pasó junto a él como una exhalación. Se trataba de Ryu Tsushima, quien no había estado presente durante la batalla. Leandro se encontraba atrapado en un trance. Por mucho que intentaba luchar contra el efecto corruptor del miasma, su mente estaba siendo erosionada por él mismo. Entonces llegó Chima y se paró frente a él. No puedo dejar que te rompas, habló con una voz que sonaba diferente. A diferencia de esa perra desagradable, yo no soy imparcial. Con un movimiento fugaz y en cierto modo elegante, Chima tocó el vientre de Leandro y el miasma que lo asfixiaba desapareció en un instante. Acto siguiente, Leandro se desmayó. Para su suerte, Chima reaccionó atajando su cuerpo y depositándolo suavemente en el suelo. Odiaría que te pase algo malo, susurró en su oído, como si él pudiera escucharla. Eres el único que puede satisfacer mi curiosidad. Luego de eso, ella se alejó, dejando que Emilia y Betty se acerquen al pelinegro para socorrerlo. En el estrés de las circunstancias, casi nadie se fijó demasiado en la actitud y acciones anómalas de Chima. Roswaal sí lo hizo, e intercambió una mirada con ella, pero solo duró un segundo, porque la Loli le dio la espalda para ir con Garfield. Esa presencia. Se parecía a... El pensamiento del hechicero fue interrumpido por un poderoso golpe que aterrizó en su rostro, haciéndolo rodar por el suelo varios metros. Una sucesión de pisadas hizo crujir la nieve mientras el agresor se acercaba nuevamente a Roswaal, como si no pudiera esperar para tenerlo en sus manos. Cuando el mago levantó la cabeza para ver a su atacante, no pudo contener una sonrisa irónica. ¿Quién lo diría? Después de todo, parece que vas a cumplir tu venganza. No. Esto no es por mi clan. Usted me quitó lo que más me importaba en el mundo. Ram sonaba engañosamente calmada, como si estuviera actuando a sangre fría, pero sus ojos no mentían, el fuego de la ira ardía en esos iris rosados. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Ella explotó, dándole más puñetazos en la cara. ¿Por qué mataste a mi hermana? Las lágrimas brotaron de los ojos furiosos de Ram, pero ella no daba señales de ablandarse, por el contrario, su tristeza solo alimentaba la violencia de su desahogo. Creí en ti. Te juré lealtad y estuve a tu lado durante años. Nada de eso te importó ni un poco. Él no tenía nada que decir.
La verdad no sería agradable para Ram, y una excusa solo la enfadaría más, si acaso era posible. En todo caso, Roswaal decidió que ninguna respuesta valdría la pena. Por supuesto que no. Solo te importa ese libro de mierda. Solo quieres revivir a esa puta bruja. Lo demás es descartable. Nuevamente, Roswaal escogió el silencio. Miró a Ram fijamente, sosteniendo el contacto visual en todo momento, era lo menos que podía hacer luego de causarle tanto dolor. De esa manera, ella vería que él no estaba arrepentido de nada y podría hacer lo que quisiera sin sentir culpa. De repente, Ram dejó de golpearlo. La peor parte es que yo siempre lo supe. Lo supe pero me negué a aceptarlo, porque te amaba. Su voz se debilitó un momento y luego recuperó la firmeza. Estuve ciega todo este tiempo, y eso le costó la vida a mi hermana. Paulatinamente, Ram llevó sus manos temblorosas hacia el cuello de Roswaal, envolviéndolo con ellas. Cumplí mi parte del trato. Ahora te toca a ti. Tal como dijo Ram, ella había ayudado a Roswaal en sus planes. Ahora que esos planes estaban arruinados, él tendría que renunciar a su cuerpo y dejarlo en manos de Ram, según lo estipulado en el contrato que hicieron. Por eso, Roswaal no se resistió cuando Ram empezó a ahorcarlo, su voluntad de persistir fue aplastada por la certidumbre de que el destino lo había abandonado. Betty no hizo nada para ayudarlo. En esta versión de la historia, ella no sabía que él era el Roswaal original, quien fue aprendiz de Echidna. No, aun si lo supiera, tampoco habría intervenido. Hasta Emilia, siendo lo bondadosa que era, decidió que el hechicero estaba cosechando lo que sembró. Además, ella respetaba mucho los contratos y las promesas en general, de manera que incluso si quisiera detener a Ram, sus principios se lo impedirían. En sus últimos momentos de vida, Roswaal sintió una gran frustración. 4 siglos de espera para un final abrupto, sin siquiera haber podido ver a su amada maestra una vez más. Un único par de lágrimas brotó de sus ojos inexpresivos. Finalmente, los órganos de Roswaal colapsaron por la falta de oxígeno y su corazón dejó de latir, evidenciando su muerte. Al percatarse de esto, Ram suspiró y cayó a un costado, el agotamiento de maná la había llevado a su límite. Lo siento, Rem. He sido una pésima hermana. Ese fue un desenlace muy apasionado, ¿no lo crees? Sentada en un borde de la muralla de hielo, Pandora comentó la escena con una figura encapuchada que estaba a su lado. No fue tan malo. Al final, esa traidora tuvo lo que merecía. ¿La criada? Ah, ya veo. ¿Te molesta que se haya enamorado de él? El encapuchado gruñó por lo bajo, sintiéndose provocado por el tono burlón de la bruja. Solo me decepcionó, se encogió de hombros. Ahora sé que ella no valía la pena. Jamás debí salvarla en aquel entonces. Pandora balanceaba sus piernas con diversión, como si acabara de ver una gran obra de teatro. ¿Y qué piensas sobre tu amada Semielfa? ¿Puedes decir lo mismo sobre ella? La pregunta de Pandora tocó otra fibra sensible en su acompañante, el cual apretó sus puños con fuerza, conteniendo la ira que esas palabras despertaron. No te atrevas a meterla en esto. Ella es demasiado pura para entender lo que está ocurriendo. Incluso si se enamora de ese bastardo, la perdonaré. Además, estoy seguro de que vendrá corriendo a mis brazos cuando llegue el momento. Vaya, ¿insinúas que podrás recuperar tu lugar? Esa es una gran muestra de confianza, teniendo en cuenta las hazañas de tu rival. Oh, vamos, él soltó una risita irónica. Es solo una copia barata, y yo soy el original. No hay manera en la que pueda perder contra él. Pandora sonrió con deleite y aplaudió la soberbia mostrada por el hombre. Esas palabras encajan maravillosamente con el pecado que representas. Sí, definitivamente eres digno de este rol, arzobispo del orgullo. No puedo esperar para ver cómo terminará este duelo entre candidatos a sabio. En ese momento, una fuerte ráfaga sopló, volando hacia atrás la capucha del arzobispo del orgullo. Su rostro quedó al descubierto, revelando un cabello negro desordenado y unos ojos afilados que brillaban con malicia. Rápidamente, él recuperó la capucha y volvió a colocarla en su cabeza. Antes de irse, echó un último vistazo hacia abajo, más específicamente viendo al pelinegro inconsciente.
Definitivamente voy a vencerte. Cuando eso pase, este mundo recordará mi nombre. Las muertes de Rem y Roswaal fueron un golpe realmente duro para la facción de Emilia. Siendo un señor a cargo de un territorio, así como el patrocinador de la campaña de Emilia, Roswaal brilló por su ausencia. Por su parte, Rem destrozó emocionalmente a algunos de los miembros más importantes con su deceso. De haber sido la vieja Emilia quien hubiese sufrido esta tragedia, el proyecto de la candidatura habría visto su fin. Pero esta no era la misma Semielfa que se aferraba a los demás para mantener su estabilidad emocional. Emilia mantuvo la frente en alto y asumió el liderazgo que le correspondía, tomando la iniciativa en medio de la crisis. Con su gestión, las pérdidas fueron manejadas de forma bastante satisfactoria, los semihumanos finalmente abandonaron el bosque de Cremaldi y los aldeanos de Arlam pudieron regresar a sus hogares. Sin embargo, el desafío más grande fue explicarle la situación a todos. Emilia sabía que no podía simplemente decir la verdad, que Roswaal estaba loco y trataba de revivir a una bruja, que esa obsesión lo llevó a matar a Rem y que Ram lo asesinó por ello. No solo sería algo difícil de creer, también podría ser contraproducente, ya que muchas personas aún desconfiaban de Emilia y buscaban cualquier excusa para difamarla, para destruirla socialmente. Si esa noticia se hiciera pública, la gente inventaría rumores y acabarían culpándola a ella. Por último, se decidió mantener la noticia de la muerte de Roswaal en secreto. Sin embargo, hubo un punto en el que Emilia se vio obligada a decir la verdad, aunque no del todo. Esto fue cuando ella y su grupo se dirigieron a la mansión Miload en busca de hospedaje, ya que la mansión de Roswaal había sido destruida, ellos necesitaban quedarse temporalmente en algún sitio. Pensando en un lugar apto para alojar a tantas personas, Emilia recordó su estancia en la casa de su amiga, Anne, y decidió acudir a ella. La niña estaba feliz de ver a su amiga, Emily, aunque se sorprendió bastante con la comitiva que iba detrás de ella. Después de hacerla pasar y ofrecerle té con bocadillos, Anne Nerose procedió a realizar la pregunta inevitable, ¿cuál era el motivo de la visita? Entonces Emilia puso su mejor cara de póker y empezó a narrar los sucesos del santuario. Por supuesto, este relato era una versión modificada de los hechos reales. La historia que contó Emilia fue una invención elaborada entre varios integrantes de la facción para hacerla sonar tan creíble como se pudiera. ¿Mi tío Roswaal fue devorado por el gran conejo? Anne Nerose quedó estupefacta. Emilia sintió que su pecho se encogía de dolor al mentirle de esa manera a su amiga, pero tuvo que seguir adelante por el bien del plan. Mientras continuaba hablando, interiormente juró que se disculparía con Anne Nerose tan pronto como pudiera decirle la verdad. Así es. Lo buscamos por todas partes, pero no sabíamos dónde estaba. Después de vencer al gran conejo, encontramos su ropa tirada en el suelo, en la sala que ocultaba el núcleo de la barrera. Así de simple, ¿Lord Roswaal se ha ido? El mayordomo Clint reaccionó con un severo escepticismo, acomodando sus gafas mientras refutaba la declaración de Emilia. No es factible, él debería haber podido sobrevivir a un encuentro con esa criatura, incluso si se viera obligado a huir. Absurdo. Por desgracia, Roswaal no tenía ninguna reserva de maná cuando esto ocurrió. Emilia movió la cabeza, anulando el argumento de Clint. Fue porque quiso conjurar una gran magia. Al parecer, trató de usar el cristal mágico que alimentaba la barrera como catalizador para lanzar su hechizo. Los conejos debieron sorprenderlo cuando estaba débil. Ram dijo que él probablemente intentaba revivir a la bruja que descansaba en el santuario. Anne Nerose se sorprendió aún más, pero Clint solo profundizó su ceño. Él no creía que Roswaal hubiera cometido esos errores siendo la persona meticulosa que era. Además, todo encajaba de forma muy conveniente para hacerlo ver como un mero accidente. Sin embargo, el mayordomo no pudo desmentir el relato, incluso cuando presionó a Emilia, ella no se puso nerviosa o a la defensiva. Clint lo veía en su alma, tenía una sensación diferente, más fuerte y decidida que antes. Ha madurado mucho en muy poco tiempo. Intrigante. Además, el grupo de personas que trajo la miraba con respeto y confianza, sin contar a los que parecían estar en su propio mundo. Entre esas excepciones, Clint se fijó especialmente en un joven pelinegro que vestía de un modo extravagante. Mientras la conversación continuaba, el mayordomo de la casa Miload dejó de prestar atención al diálogo entre su ama y la visita, pues estaba viendo algo increíble. Él tiene el alma rota. Insólito.
Había una extraña magia tejida como hilos alrededor del alma del pelinegro. Clint se percató de que faltaban piezas, como si fuera un rompecabezas incompleto. Algo así no podía ser natural. También siento un factor brujo en su interior. Eso significa que... Mientras Clint sacaba conclusiones, Leandro notó que lo observaba y le sostuvo la mirada con intensidad, como si lo desafiara silenciosamente. Al terminar la charla, Annero se ofreció generosamente un lugar en la mansión a Emilia y su grupo. Si bien la semielfa aceptó la oferta, insistió en que ella y el resto de la facción trabajarían para ser útiles y de paso comenzarían a reunir dinero para costear una nueva vivienda o, en su defecto, la reparación de la otra mansión. Por último, Clint se encargó de guiar a los huéspedes hacia sus nuevas habitaciones. El hombre quedó francamente sorprendido de ver allí al hermano menor de Frederica, especialmente con una actitud tan dócil. Según recordaba el mayordomo, Garfield era un mocoso agresivo e inestable que rechazaba la idea de abandonar el santuario. A su lado iba una mujer con aspecto de niña, pero con un alma anciana que se le hizo muy familiar, sin mencionar el hecho de que estaba ligeramente desincronizada con el cuerpo. No reconoció al hombre de pelo gris y ojos azules, el cual parecía ser bastante tranquilo, casi rozando lo ingenuo, pero Clint no se dejó engañar por el aspecto superficial. Aunque no lo parecía, Otto era bastante cauteloso y se percató fácilmente de la mirada analítica que pasaba sobre él, pero fingió ignorarla. Asimismo, Clint se fijó en una criada que al parecer era aprendiz de Frederica, una niña de cabello naranja, bastante atractiva en estándares del mayordomo. Junto a ella se encontraba otra niña de la misma edad, con el cabello azul atado en una trenza, pero no era tan digna. Clint notó que ella se vestía de un modo similar al de la mujer pelinegra madura que se ubicó bastante apartada del resto del grupo. Luego estaba ella, la gran espíritu. Clint sabía de quién se trataba, y por eso le asombró verla aferrándose a la mano del chico pelinegro. Otra cosa que le interesó a Clint fue ver el modo en que Otto y Garfield parecían seguir a Leandro, caminando a su lado y echándole miradas ocasionalmente, como si quisieran preguntarle algo. Durante las presentaciones, Emilia contó un poco de su historia, explicando cómo lo conoció y las hazañas que había realizado. Cuando mencionó la pelea con la ballena blanca y los arzobispos, Clint comenzó a entenderlo mejor. Lord Roswell debió interesarse en él por su supuesta habilidad de predicción. También parece ser del tipo que los demás escuchan, aunque tiene un perfil discreto. Interesante. Después de un rato, casi todos los miembros de la facción ya se hallaban en sus respectivas habitaciones, comenzando a instalarse. Leandro y Betty fueron los últimos en ser conducidos a sus aposentos, teniendo un recorrido bastante incómodo en el que no intercambiaron ni una sola palabra con Clint. Es aquí, el mayordomo se detuvo y señaló una puerta. Si los estimados huéspedes necesitan algo, bastará con que se lo pidan a cualquier sirviente cercano. Ahora me retiro, oportunamente. Leandro miró al hombre hasta que su figura desapareció en una esquina del pasillo y entonces suspiró, relajando la tensión de su cuerpo. Maldito imbécil, murmuró. ¿Dijiste algo? Betty no pudo oírlo debido al volumen de su voz. Nada importante, él abrió la puerta. Entremos. Sin pararse a mirar ningún elemento de la habitación, Leandro fue directo hacia la cama, donde se dejó caer pesadamente. Este puto viaje me dejó muy cansado, dijo, con la cara aplastada contra la almohada. Necesito dormir un poco. ¿Te importa si te acompaño? Preguntó una voz dulce y encantadora. Leandro se incorporó bruscamente, reconociendo a la dueña de la voz incluso antes de verla. Pandora. Bucle 715, parte 49. Había pensado varias veces en cómo sería mi reencuentro con Pandora. Todo lo relacionado con ella me generaba inquietud, aunque una parte de mí lo esperaba con ansias, dado el apego que mi primer doppelganger tenía con ella. Sin embargo, ahora mismo mi corazón no sentía más que agitación, una emoción causada por mis errores, por la muerte de Rem, la indiferencia de Satella y el silencio de Echidna, también, desde luego, por la manipulación de Pandora. Mi futuro era casi tan oscuro e incierto como mi pasado. En mis supuestos recuerdos, ella era mi aliada, mi maestra. Pero sus actos no encajaban con ese rol. Hasta ahora, ella solo me había sometido a pruebas inhumanas, enviando a mis contrapartes para matarme y a cualquiera que estuviera en el camino.
Tampoco se dignó a aparecer cuando estaba desorientado, para al menos darme una explicación. ¿A qué viniste? Mirando alrededor, noté que Betty no se hallaba en ninguna parte. ¿Y dónde está la niña? Si te atreviste a lastimarla. Tranquilo, ella está bien, la bruja explicó con calma. Quiero tener nuestra reunión en privado, de preferencia sin que nadie nos interrumpa. Pandora se acercó más a mí, irradiando un aura deslumbrante. Verla en persona era muy diferente que a través de una pantalla, su mera presencia causaba una gran conmoción emocional, haciéndome sentir como si debiera postrarme ante ella y adorarla. Extrañaba el sonido de tu voz, mi amado apóstol, colocó sus manos en mis hombros y susurró en mi oído, erizando mi piel. No seas cínica. Me resistí a su encanto hipnótico y la empujé para alejarla. Deja de hacerte la misteriosa y empieza a hablar. ¿De qué se trata toda esta mierda? A pesar de que la zarandeé, ella no intentó liberarse de mi agarre y en cambio me miró con una sonrisa compasiva. Su actitud relajada y casual me hizo sentir insultado. ¿Por qué me miras así? Solo intento ayudarte en tu desahogo. Su respuesta me dejó sin palabras por unos instantes. Esa actitud persuasiva y emocionalmente distante me recordaba a Makima de Chainsaw Man, lo cual no sonaba nada bien. ¿Crees que esto es un desahogo? Grité en su cara. Estoy desesperado. Necesito respuestas o me voy a volver loco. De hecho, temía que la verdad podría ser incluso peor que la ignorancia, pero en todo caso, acabaría mentalmente roto, así que prefería saber por qué me sucedían estas cosas. Mi vida había dado un giro de 180 grados, fui despojado de mi mundo, de todo lo que tenía, y me arrojaron a un infierno donde no podía descuidarme porque las personas a mi alrededor estaban en peligro o me ponían en peligro a mí. Me preguntaba qué pasaría si me hubiera desentendido de los eventos principales para tener una vida tranquila. Quizá esa habría sido la mejor opción, pero ahora era muy tarde para arrepentirse. Además, tenía la impresión de que incluso si lo hubiera intentado, algo me lo habría impedido, la propia Pandora, probablemente. ¿Qué quieres saber? Preguntó ella, sin cambiar su expresión. Para mi sorpresa, Pandora cedió a mis exigencias fácilmente. Seguramente quería dar una buena impresión, lo cual no funcionaría pero me servía si ella cooperaba. No me costó pensar en mi primera pregunta. Lo que hago aquí, los de las pruebas, lo de mis otros yo. ¿Qué carajo significa? Mis contrapartes, enemigos implacables que me daban recuerdos y habilidades al derrotarlos. No hablaban, pero podían pensar y probablemente también sentir. Supuestamente eran pruebas que debía superar para fortalecerme, pero yo no lograba entender cómo fue que estuve de acuerdo con algo así. ¿En qué clase de mundo accedería a convertirme en una marioneta? No era posible, jamás renunciaría a mi vida o mi libertad. Significa que te estoy preparando para convertirte en el sabio de la nueva profecía. Aquel que debe abrir la frontera. Ah. Para que tu destino se cumpla, hay una serie de pasos a seguir. Sacrificaste tu vida muchas veces con ese propósito. Lo entenderás mejor con el tiempo. ¿Con el tiempo? Bufé. Que se jodan el tiempo y el destino. Ya no tengo paciencia ni ganas de pelear. Perdí todo lo que tenía en mi mundo, y ahora en este. Pandora me miró con lástima. Estás triste por la muerte de esa chica. Veo que te encariñaste mucho con ella. La mención indirecta de Rem fue como una puñalada en mi pecho. Mi corazón sangraba al pensar en ella. Fue la primera persona con la que conecté en serio, la primera y única en aceptarme por lo que soy. Claro que lo hice, espeté. Por lo menos, ella no era una bruja manipuladora que me guarda secretos. La mujer frente a mí provocó la muerte de muchas personas inocentes, y aunque no podía demostrarlo, estaba seguro de que Pandora podría haber causado la muerte de Rem con tal de cumplir su objetivo, sea cual fuere. Pensándolo bien, mi otro yo estaba realmente ciego si hizo un contrato con ella. ¿Cómo habían terminado así las cosas? Al oír mis duras palabras, Pandora dio un respingo, como si hubiera recibido una bofetada. ¿Eso es lo que piensas de mí? No podía decir si estaba ofendida o triste. Lo único evidente era su sorpresa. Hasta ahora no me diste ninguna razón para pensar otra cosa.
Nos quedamos callados. A pesar de todo, no podía mirarla fijamente sin sentirme embelesado por su belleza y culpable por tratarla mal, así que le di la espalda y me acosté de nuevo, como si fuera a ignorar su existencia por completo. Sin embargo, ella volvió a hablar luego de unos segundos. Mírame. El tono de su voz fue neutro. No parecía una orden ni una súplica. Me quedé quieto a pesar de la curiosidad que me daba. ¿Para qué? Solo hazlo. Estuve a punto de negarme, pero recordé que Pandora había hecho desaparecer a Betty fácilmente y podría decidir no devolverla, sin mencionar la facilidad con la que ella y Echidna podían jugar con mi mente. Tal vez no convenía hacer enojar a alguien con esos poderes. Entonces, a regañadientes, volteé hacia ella para descubrir lo que quería mostrarme. Dios mío. Algunos podrían decir que ese nombre no se debe usar en vano, pero yo estaba seguro de que ante mis ojos se hallaba un milagro divino. Pandora se había quitado el manto que la cubría, dejando expuesta la totalidad de su piel y carne. Ella tenía una figura esbelta, de proporciones modestas pero ideales para su estatura y rasgos faciales. Era demasiado atractiva, como un fruto prohibido. Sabía que estaría perdido si me dejaba llevar por su encanto, pero mi mente estaba débil y aturdida. ¿Qué estás haciendo? Me puse completamente rojo. Quiero mostrarte todo mi ser. De esta manera, no hay nada que no puedas ver. Yo no me refería a esto. A pesar de mis palabras, no podía quitarle los ojos de encima. Jamás te mentiría, Pandora gateó sobre la cama, acercándose a mí de nuevo. Mi propósito es servirte en todo lo que pueda. Traté de alejarme, pero ella fue más rápida y me atrapó en un abrazo. Solíamos ser muy cercanos, pero lo olvidaste. Te ayudaré a recordar lo unidos que estamos. Mierda, no puedo moverme, o tal vez no quería moverme. Cuando las manos de Pandora tocaron mi espalda y subieron lentamente hasta mi cuello, sentí que mi cabeza daba vueltas. Ella estaba despertando algo en mi interior. Pero ese despertar fue reprimido por un remordimiento amargo. El fantasma de Rem se hizo presente y apretó mi corazón. Fue mi culpa que ella terminara así. Debería haber podido salvarla. Si no fuera tan inútil, tan irremediablemente estúpido, lo habría logrado. No solo le fallé, también estaba insultando su amor y su memoria dejándome llevar por las artimañas de otra mujer. Mi autocrítica comenzó a transformarse en odio por mí mismo. Basta. No te resistas, mi amado. Déjame ayudarte. Dije que basta. Grité, liberando un pulso de mi asma. De repente, la cabeza de Pandora estalló, su sangre y sesos mancharon la cama, las paredes y mi propio cuerpo. La ira explosiva que sentía se convirtió en shock cuando comprendí lo que había hecho. Asesiné a alguien por reflejo, porque me molestaba y quería tener algo de silencio, una motivación trivial. Me sentí horrible por lo placentero que fue, sin mencionar la vista grotesca que obtuve. Por un instante, me pregunté si habría hecho lo mismo en caso de que Betty me hiciera perder la paciencia. El pensamiento me heló la sangre. Mierda, mierda, mierda. Me agarré la cabeza y empecé a balbucear incoherencias debido a la angustia. Ya no me reconocía, ¿qué me estaba pasando? Parecía un monstruo que no podía reprimir sus impulsos destructivos. A este paso, terminaría lastimando a las pocas personas importantes que me quedaban. No puede ser, mis ojos se llenaron de lágrimas y sollocé con impotencia. ¿Por qué todo se va siempre a la mierda? ¿Qué carajo hice mal? En mi conmoción, no me percaté de que la sangre había desaparecido por completo, como si nunca hubiese estado ahí en primer lugar. De la misma manera, la persona cuya cabeza aplasté momentos antes con mi autoridad se encontraba ilesa, justo frente a mí. Tranquilo, la voz de Pandora me devolvió a la realidad. Ella sujetó mi rostro con ambas manos, mirándome fijamente con sus orbes azules. Estoy contigo, así que solo concéntrate en mí. Relájate y yo me encargaré de aliviar tus penas. Ahí estaba mi mayor miedo. No podía confiar en Pandora, ya que eso sería repetir el mismo error que cometieron mis otras versiones. Si ella pretendía controlarme, yo estaría mordiendo el anzuelo otra vez. Espera.
Traté de retroceder, pero la bruja me silenció eficazmente con un beso en los labios. Este simple gesto desató una oleada de flashbacks en mi mente. De repente recordé decenas, no, cientos de escenas similares, momentos donde me encontré roto emocionalmente como ahora, y Pandora siempre estuvo allí para mí. Sucedió cuando fui el cazador y cuando fui el espadachín, probablemente también ocurrió en otras vidas que aún no recordaba. Esas memorias llegaron cargadas con un viejo sentimiento de amor desbordante e irrefrenable. Inmediatamente me avergoncé por haber desconfiado de ella antes. Realmente estuve muy confundido, cegado por el miedo y el dolor. Sin embargo, ahora lo tenía todo claro. ¿Cómo pude olvidar todo eso? Ella es mi Pandora, mía y solo mía. Al instante siguiente, Pandora fue empujada hacia abajo y quedó atrapada debajo de mí. Ah. Ella hizo un ruido de sorpresa y sonrió cuando reanudé el beso por mi cuenta, siendo mucho más entusiasta y dominante que antes. Sí, a esto me refería. Pandora se entregó completamente al acto, dejando que yo hiciera lo que quisiera con su cuerpo. Yo no perdí el tiempo y decidí aprovechar la oportunidad. Mi angustia se esfumó y la reemplazó una lujuria igual de intensa. Era como si hubiera vuelto a mis cabales. No sentía dolor ni tristeza, solo excitación y adoración por la magnífica belleza que se hallaba ante mis ojos. Comencé deslizando una mano entre sus piernas, recorriendo sus muslos aterciopelados con una caricia tenue que le provocó un cosquilleo de placer. Al mismo tiempo, marqué su piel con besos que bajaron por su cuello y pecho hasta detenerse en sus senos. HNGH. Pandora gimió cuando sintió una electrizante estimulación en los pezones, cortesía de mi lengua y dientes trabajando en ellos. Sonreí por su reacción y llevé mi mano más allá de su muslo interno, alcanzando su entrepierna ligeramente húmeda. Pandora se estremeció por mi toque. Al principio solo tanteé la superficie con los dedos, pero luego fui más adentro, provocando un grito ahogado en ella. Mírate. Una santa no debería portarse así, me burlé, disfrutando sus inusuales expresiones de lascivia. Arruina toda esa imagen de pureza. Está bien. Porque solo tú conoces este lado mío. Pandora sonrió y me besó de nuevo. No pasó mucho tiempo hasta que nos quedamos sin aire, especialmente ella, porque la frecuencia de sus gemidos aumentó mientras su cuerpo alcanzaba un pico de placer, rociando mi mano y la cama en el proceso. Miré las sábanas mojadas y suspiré internamente. Sería un problema tener que explicar eso, decir la verdad estaba fuera de discusión, pero tampoco quería inventar que me oriné mientras dormía o algo por el estilo. Luego me ocuparía de eso. Ahora tenía otras prioridades. No puedo esperar más, con una expresión traviesa, Pandora me ayudó a quitarme los pantalones y la ropa interior, fijando inmediatamente su mirada en la humilde bestia que fue liberada de su doloroso encierro. Ha pasado mucho tiempo, pero se ve justo como lo recuerdo. ¿Eso es bueno o malo? Tengo muchas inseguridades con el asunto del tamaño. Ignorando olímpicamente mi planteo, Pandora se colocó sobre mis caderas, sujetando mi miembro erecto hasta hacerlo coincidir con su entrada. Me tensé bastante. Estaba a solo un instante de perder la virginidad de un modo bastante poco convencional. Durante un segundo, tuve la sensación de que estaba cometiendo un grave error, pero se desvaneció por completo cuando Pandora introdujo toda mi longitud en ella de una sola vez. Su interior me apretó con fuerza y encendió la euforia, pero ella jadeó con dolor. Entonces noté un hilo de sangre que bajaba de la parte donde nuestros cuerpos se conectaban. ¿Está sangrando? Por supuesto, Pandora se las arregló para sonreír a pesar del dolor que sin duda estaba sintiendo. Eres el primero, igual que siempre. Ella se refería a que habíamos tenido sexo antes, pero en otras versiones del mundo. Por lo tanto, cuando todo se reiniciaba, era como si nunca hubiera pasado. ¿Solo el primero? Levanté una ceja en broma. También el único, su voz era un poco débil. Puso sus manos en mi pecho, usándome como apoyo mientras se acostumbraba a la sensación de ser estirada por dentro. A pesar del dolor, Pandora nunca dejó de mover las caderas, priorizando mi disfrute. No me gustaba verla sufriendo, pero mi excitación era tan grande que cualquier preocupación quedó en segundo plano.
Simplemente me perdí en los ojos oceánicos y en los movimientos hipnóticos de aquella diosa plateada que me hizo tocar el cielo por unos instantes. Con un cuerpo que experimentaba el acto sexual por primera vez, no pude durar mucho tiempo en esas condiciones. Voy a... Intenté advertirle, pero ella siguió adelante como si no temiera las consecuencias. Quiero decir, estamos en un mundo donde no existen los anticonceptivos, que yo sepa. No te contengas, Pandora me incitó. Dámelo todo. Eso no sonaba como una gran idea, pero era muy tarde para ser razonable, mi cuerpo empezó a descargarse con fuerza. Apreté la mandíbula y dejé que ocurriera. Al sentir mi calor entrando en ella, Pandora me apretó los hombros con fuerza hasta que terminé, luego sonrió y acarició su vientre, como si hubiera logrado lo que quería. En ese punto, yo no tenía la lucidez necesaria para notar su actitud sospechosa, mi mente estaba en blanco y el alivio corporal se convirtió en una somnolencia pesada, tanto que mis ojos comenzaron a cerrarse solos. Necesitaba descansar. Eso fue magnífico, mi amado. Debo irme ahora, pero dejo una parte de mí contigo. Lo último que escuché fue la dulce voz de Pandora calentando mi oreja con un susurro enigmático. Por cierto, las siguientes pruebas que te aguardan serán un poco diferentes de lo habitual. Nos veremos pronto, tal vez cuando hayas recuperado otros 2 fragmentos de alma. Bucle 715, parte 50. La presencia de Pandora se desvaneció sin dejar rastros. Me desperté en la cama y no fue tan impactante descubrir que Betty se aferraba a mi brazo, profundamente dormida. No había manchas en las sábanas y yo estaba más vestido que anoche. Aún así, mi cuerpo recordaba vívidamente las sensaciones maravillosas de mi encuentro con la bruja. Ahora que tenía la mente despejada, me invadió la culpa y una sensación de vacío. Pandora era un ángel, uno que me brindaba lo que más necesitaba cuando más lo necesitaba. Sin embargo, yo no merecía la paz y la alegría que sentí anoche. Todavía no me perdonaba a mí mismo por lo de Rem, y jamás lo haría, a menos que pudiera hallar el modo de traerla de vuelta. No estaba pensando en un plan al estilo de Roswaal, pero el objetivo era idéntico, recuperar a la mujer que amo. Si era posible hacerlo, yo estaría dispuesto a... Mi pensamiento fue interrumpido por un tirón en mi manga. A mi lado, una pequeña rubia me observaba con una tierna expresión somnolienta. Buenos días, la saludé, acariciando su cabeza. Buenos días, Leandro. Ella no mencionó nada de la noche anterior, para mi alivio. La autoridad de Pandora era muy conveniente. ¿Dormiste bien? Pregunté con intención. Sí, asintió, sin sospechar nada. Me dio sueño apenas llegamos, igual que a ti. Ya veo, respiré aliviado. Pero tuve un sueño muy raro. Estabas tú y una mujer, no lo recuerdo bien. Apelé a toda mi fuerza de voluntad para mantener una cara de póker cuando Betty dijo eso tan inocentemente, frunciendo el ceño como si pudiera obligar a su memoria a regresar. ¿Solo te acuerdas de eso? Creo que sí, se rindió y exhaló con un dejo de frustración, bajando sus hombros de un modo que me dio algo de pena por ocultarle la verdad. No podía decir nada. Ya era problemático que me relacionen con Satella, si se supiera que también tengo una relación íntima con otra bruja, más específicamente la que lidera el infame culto de la bruja. Definitivamente me convenía guardar el secreto. Qué curioso, me encogí de hombros. Bueno, vamos a desayunar. Betty asintió y no volvió a mencionar el asunto del sueño. Menos mal. Salimos al pasillo, donde para mi desagrado se encontraba Clint, mirando atentamente en mi dirección. Tal vez era una casualidad, pero con toda la atención que me puso ayer, lo dudaba. Además, se quedó viéndome fijamente, lo cual me hizo enojar. ¿Cuál era su problema? Claro, la muerte de Roswaal. Lo entiendo, pero eso no cambia el hecho de que está siendo una molestia. Oye. Iba a decirle algo, pero entonces sentí una presencia a mis espaldas. Me di vuelta y encontré a Meili sonriéndome. Buen día. ¿Cómo estás, hermano mayor? ¿Hermano mayor?
Levanté una ceja y escuché un gruñido proveniente del gran espíritu que sostenía mi mano. No le hables a mi contratista con tanta confianza, niña insolente, Betty refunfuñó mientras se pegaba más a mí. Meili le sacó la lengua y yo moví la cabeza. Había llegado a conocerla bien, ella solo quería llamar la atención. Era una niña sin amigos, sin familia. Pero también era una mercenaria salvaje capaz de asesinar personas inocentes. Su actitud no era del todo inocente. Que yo sepa, no te adopté ni nada. Pero me reclutaste. Soy parte de la familia. No, ciertamente la facción de Emilia aún no estaba tan unida para llamarse familia. Además, eso haría que Otto y Frederica tuvieran una posible relación incestuosa. En otra época, habría hecho un chiste sobre ser norteño, pero no estaba de humor. Bueno, no me importa, hice una mueca de indiferencia. Llámame como quieras. ¿Lo dices en serio? Betty me apretó la mano, indignada. Solo quiero que se comporte y obedezca mis órdenes, lo demás es cosa suya. Dejé claro que me daba igual, cosa que Meili celebró con entusiasmo, saltando sobre mi espalda y aferrándose a mí como un koala. Gracias. Eres muy amable, hermano mayor. No sentí nada en especial cuando Meili me abrazó, mis emociones estaban adormecidas y apenas reaccioné al efusivo gesto con un suspiro. Por otra parte, Betty se puso roja de la ira y le gritó a Meili que se bajara de mi espalda, pero ella volvió a ignorarla olímpicamente. Sí, a esas dos les tomaría un tiempo hacerse amigas. Volteé nuevamente, esperando ver a Clint con su nada sutil contemplación de mi persona, pero en su lugar me encontré con un par de jugosas sandías. Hola, Elsa. Mi cara está aquí arriba. Lo sé. Ella se cruzó de brazos, cubriendo sus pechos de mi mirada indiscreta. Tal parece que incluso estando de luto, soy incapaz de dejar de lado mis impulsos masculinos. Bueno, anoche quedó muy claro. No sabía que eras un fanático de las niñas. Tienes un gusto peculiarmente extraño. Lo estás malinterpretando, y no te conviene hablar de gustos raros. Ella chasqueó la lengua. Quiero hablar de nuestro trato. No hemos discutido el tipo de trabajo y el pago. No tenía ni media hora despierto y ya estaba hablando de dinero. ¿Así se siente ser un adulto responsable? Tú y Meili van a actuar como guardaespaldas de la facción. Les daré un sueldo mínimo de algunas monedas santas. La cantidad dependerá del desempeño y la cantidad de amenazas eliminadas. Las dos chicas se quedaron calladas, aparentemente considerando mi oferta. De todos modos, no era como si pudieran rechazarla, especialmente ahora que Elsa no tenía su cuerpo de muñeca maldita. Como no hubo réplica, decidí seguir adelante. Ya en el comedor, Betty soltó mi mano y fue a sentarse, ofendida por el hecho de que no alejé a Meili, quien a su vez me liberó para ir a saludar a Petra. Emilia estaba charlando con Annerose. Se las notaba serias, lo cual insinuaba que estaban tratando algún tema sensible, probablemente la muerte de Roswaal. Ese puto payaso de mierda. Incluso estando muerto me seguía molestando. Ojalá pudiera revivirlo para darle una paliza. Mientras pensaba eso vislumbré a Clint parado cerca. Su mirada era mucho más intensa que antes, con un toque de hostilidad que rozaba la intención asesina. Una parte de mí tenía curiosidad por saber si el motivo de esa hostilidad eran sus sospechas sobre la muerte de Roswaal o el hecho de que me vio entrar al comedor con dos niñas sujetando diferentes partes de mi cuerpo. Lo que sea, no me importa. Decidí armarme de paciencia e ignorarlo. Al mirar alrededor, vi que Otto y Frederica se sentaban juntos en un lugar apartado, cuchicheando confianzudamente. Levanté las cejas con sorpresa. ¿Desde cuándo esos dos? Ellos notaron mi presencia y me saludaron silenciosamente antes de proseguir su conspiración. Los dejé en paz y centré mi atención en la mesa. Había mucha comida y por primera vez en años, yo no tenía apetito. ¿No vas a comer?, preguntó Echidna, su voz llegando desde un costado. ¿Qué? Me sobresalté y miré en su dirección, pero solo vi a Rayu Tsushima. Vaya,
Los jóvenes de hoy son demasiado ruidosos, se quejó con una voz completamente diferente, o mejor dicho, con su voz habitual. Entonces recordé algo, según había leído en internet, hubo una escena de la novela que el anime omitió al adaptar el arco del santuario. En dicha escena, se mostraba que Echidna había poseído el cuerpo de Chima, rebautizándose como Omega y viajando a Kararagi o algo así. La escena ocurrió al final del arco, cuando la barrera fue destruida junto al núcleo de cristal mágico que contenía a la Rayuzu original. Cierto, se supone que Chima había desaparecido cuando deshizo el núcleo. Además, Betty me dijo que fue Chima quien me calmó cuando el miasma empezó a corromperme. Si la Chima que conocí hubiese sido capaz de algo así, lo habría hecho cuando casi maté a Garfield. Por lo tanto, la que estaba frente a mí no era ella, sino Echidna. Eres tú. ¿Por qué estás? Ella puso un dedo en mis labios. SHH, guárdatelo para después. Por ahora deberías alimentarte bien. Su voz bajó un tono completo, dándome un escalofrío, para reponer las energías que esa zorra te quitó anoche. Por supuesto que ella se enteró. Era la bruja de la codicia, quien más conocimiento acunaba en este mundo. Ni siquiera debería estar sorprendido. A partir de ese momento, empecé a pensar que era inútil cuestionar la lógica de este nuevo canon. Quiero decir, Pandora y Echidna estaban demasiado cerca, involucrándose con la trama de un modo mucho más directo que en la historia original. En lugar de asombrarme o preocuparme, me dije que debería concentrar mi energía en aprender todo lo posible y usar el escenario a mi favor. No importaba cuánto se torciera el guión, me mantendría firme para lograr mis metas. La más importante de todas era recuperar a Rem. Sabía que existía al menos una técnica para resucitar a los muertos, pero tendría que informarme mucho para que esa idea se convirtiera en algo factible. Finalmente Emilia se percató de mi presencia y me llamó. Estar cerca de ella me hizo sentir un poco mejor, como si mi pecho ya no estuviera tan frío. Buenos días, Leandro. Hizo un gesto hacia la silla que se ubicaba junto a la suya. ¿Puedes sentarte aquí? Miré a Nerose, pero ella no hizo ningún gesto que denotara su opinión al respecto, por lo que terminé complaciendo a Emilia y tomé asiento a su lado. Hubo un silencio incómodo y estar nuevamente cerca del mayordomo acosador no me ayudó a relajarme. Buenos días, Emilia. Buenos días, Lady Molor. Seré clara contigo, Leandro, la niña me dirigió una mirada penetrante que rivalizaba con la de Clint. Absolutamente no dejaré que te interpongas entre Amelie y yo, ¿entiendes? Secuela de silencio incómodo. No te preocupes, yo nunca intentaría separar a Emilia de sus seres queridos. Su felicidad es mi felicidad. TSK, no esperaba una respuesta tan sólida, Nerose se quejó por lo bajo. Trilogía de silencio incómodo. Emilia observó nuestro intercambio y soltó una risita nerviosa. Bueno, Anne y yo estábamos hablando de lo que pasó con Roswaal. Ah, sí. La miré con el ceño ligeramente fruncido. ¿Y qué hay con eso? Ahora fue Nerose quien tomó la palabra. Amelie insistió mucho en que escuchemos tu opinión. La muerte de mi tío es una mala noticia, pero será incluso peor si llega a oídos del reino. Creo que no necesito explicarte lo importante que es un patrocinador para la campaña y lo mucho que compromete su reputación. Hizo una breve pausa, escrutando mi reacción y expresiones faciales ante su planteamiento. Así que dinos. ¿Cómo crees que deberíamos manejar esta situación? Cerré los ojos por un instante, no para pensar, sino para pretender que pensaba, porque ya tenía la respuesta. La había tenido desde hacía mucho tiempo, más específicamente cuando tuve la idea de matar a Roswaal para evitarme molestias innecesarias a futuro. Debí matarlo antes. Le di demasiado tiempo para arruinarme la vida, como hizo cuando se llevó a Rem. Al final, Ram se me adelantó, aunque ya era tarde entonces. Volviendo al presente, abrí los ojos y expuse mi plan. Lo mantendremos en secreto hasta que podamos afianzarnos como favoritos en la candidatura. Actualmente nuestra campaña es mejor que al principio, pero seguimos por debajo de Crush Karsten, Priscilla Varielle y Anastasia Osin. Debemos crecer, labrarnos una reputación y obtener el apoyo del reino.
Haremos negocios, resolveremos conflictos y si es necesario, destruiremos a nuestros rivales. ¿Y cómo haremos todo eso sin mi tío, mientras fingimos que no está muerto? Nerose frunció el ceño. Tú vas a representarlo, la señalé y empecé a comer, no por hambre, más bien porque quería pensar en cómo decir las cosas sin que pareciera una improvisación pausada. Eres la persona ideal para ocupar su puesto. La niña se tomó un momento para analizar mi argumento. Como heredera de los Miload, fui preparada para asumir las responsabilidades de un lord, pero incluso si funciona, no será por mucho tiempo. Mi tío era un mago de la corte, sin mencionar que mantenía contacto y reuniones presenciales con varias figuras importantes de Lugunica. Podemos inventar una excusa para justificar su ausencia, solo por unos meses, como mucho. Me sirve, asentí, satisfecho. ¿Acaso crees que puedes poner la campaña de Amelie en la cima de la selección real en menos de un año? Me cuestionó con incredulidad. No necesariamente. Lo que más me interesa es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Su voz se endureció. ¿Has pensado en lo que haremos cuando la mentira ya no pueda sostenerse? No cedí ni un instante a la coerción de Nerose. Mi tono permaneció impasible. Estoy seguro de que podré resolver eso cuando llegue el momento. Así que no lo has pensado. Nunca dije eso. Simplemente aún no he decidido cuál es la mejor salida a esta situación. Por la expresión que puso Nerose, mi respuesta no fue de su agrado. Sabes que esto no es un juego, ¿verdad? Me tomé la molestia de escuchar tu opinión sobre este asunto por consideración a los sentimientos de Amelie, pero si vas a tomarlo a la ligera, será mejor que no interfieras. Eso sí me molestó. No iba a tolerar que una niña que me miraba por encima del hombro me juzgara. Además, no quería mostrar todas mis cartas. ¿Crees que estoy jugando, después de todo lo que pasó? ¿Crees que no me importa el futuro de Emilia y los demás? Mocosa ingenua. Estaba furioso, pero me detuve cuando Emilia sujetó mi mano con fuerza. Leandro, por favor. Todos me estaban mirando, no con miedo, sino con preocupación y amargura. Ellos también estaban sufriendo, pero yo era el único que lloraba y pataleaba. Seguramente me veía ridículo. Noté que Nerose temblaba un poco, aunque lo ocultaba bastante bien para ser tan joven. Por otra parte, King se había acercado y estaba liberando una presión espeluznante que me puso sobre aviso. Respiré hondo y me alejé, intentando calmar mi ira para evitar un desastre. Me disculpo por eso, es solo que... No tienes la menor idea de lo difícil que fue para nosotros, moví la cabeza lentamente. Dudo que podamos olvidar lo que ocurrió en el santuario. Yo sé que no lo haré, jamás. La heredera Miload se quedó callada. Tomé su silencio como señal para continuar. Todavía no soy el caballero de Emilia, pero ya decidí que la protegeré y la ayudaré a cumplir sus metas. Si piensas que me tomo eso a la ligera, no me conoces. Sentí que el agarre de Emilia se hacía más fuerte. Cuando la miré, vi que tenía una hermosa sonrisa. Gracias, murmuró y se volvió hacia su amiga. Anne, yo confío plenamente en Leandro. Estoy segura de que todo saldrá bien si trabajamos juntos. Amelie. El semblante de Nerose reflejaba una duda comprensible, ¿esto era lo mejor? No podía saberlo con certeza. Solo podía escoger si rechazar la propuesta de Emilia o aceptarla, lo que implicaba seguir mi plan. De todos modos, la campaña de Emilia estaría arruinada en cualquier escenario diferente. De acuerdo. Esto es para ti, así que lo haremos a tu manera. ¿Estás segura de que este es un buen lugar? La chica se paseó por la habitación como si midiera el perímetro. Me pregunté si acaso ella estaba haciendo algo con magia, pero no pude sentir ningún hechizo activo. Cuando terminó, asintió para sí misma y vino hacia mí, sonriendo misteriosamente. Nos aportará tiempo y privacidad. Bien. Tengo muchas preguntas. Previamente logré escabullirme sin ser detectado y me dispuse a tener una reunión secreta con Echidna, usando uno de los tantos dormitorios que tenía la mansión como sitio estratégico. Ella se anticipó a mis intenciones y me esperó en este mismo cuarto, llamándome cuando me acerqué lo suficiente a su ubicación.
Fui completamente leído por ella, lo cual me resultaba preocupante. Me alegra verte tan entusiasmado por hablar conmigo. Intentaré complacerte, aunque dudo que lo encuentres tan satisfactorio como fornicar con Pandora, me hizo un guiño. No sabía cómo responder a eso. Ustedes dos no se llevan muy bien, ¿no? Buena observación. Supongo que no lo puedo disimular. Que yo sepa, tampoco te agradas a Tella. ¿Por qué la hostilidad? ¿Es algo así como, solo puede existir una bruja albina en este mundo? Echidna me miró con sorpresa y luego soltó una carcajada. Cuando lo dices así, suena como un rencor infantil. Supongo que no lo es. Pero entonces, ¿a qué se debe? La bruja suspiró. Aprecio tu curiosidad, pero ¿realmente tenemos que hablar de esto? Prefiero disfrutar tu compañía sin recordar cosas desagradables. Bueno, como quieras. Decidí no insistir por ahora. En algún momento obtendría la información, solo tenía que ser paciente y esperar la ocasión adecuada. ¿Sabes algo? Echidna me picó el pecho con un dedo. Eres bastante insensible, mencionando a otras mujeres cuando estás conmigo. Hablando de información. Lo siento. Espera, ¿por qué lo dices como si fuéramos cercanos? Echidna abrió los ojos con sorpresa y sus cejas se torcieron con indignación. Porque lo somos. ¿Cómo puedes actuar tan denso? Exclamó con un lindo sonrojo. Te mostré mis bragas y nos besamos. En ese orden, por cierto, dije con una sensación de resignación al hecho de que nunca podría tener relaciones normales. Ya hablando en serio, ¿hubo algo más entre nosotros en el pasado? No tengo todos mis recuerdos, como sabes. No podía subestimar la personalidad de la bruja de la codicia. Era una mujer calculadora que adoptaría cualquier rol con tal de conseguir lo que quisiera. ¿Cómo estaba aquí? Era evidente que yo le interesaba, pero románticamente. Nah. Sin embargo, ella asintió y agarró mis manos, entrelazando nuestros dedos. Teníamos una relación bastante profunda. De hecho, hicimos un pacto.